Amados hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno estar con ustedes y continuar con nuestro estudio en la epístola a los romanos. Hemos visto la condición del hombre y su condenación a la ira de Dios por su pecado. Luego vimos la segunda parte que tenía que ver con la redención en Cristo Jesús, salvación en Jesucristo. Y ahora entramos a la tercera parte que tiene que ver con la santificación. Pablo está hablando en el capítulo 6 de una verdad doctrinal, en el capítulo 7 habla acerca de un conflicto y en el capítulo 8 estamos viendo la solución a este conflicto. Recuerden que en el capítulo 6 lo que veíamos nosotros es que hemos sido muertos juntamente con Cristo a nuestra vieja forma de vida y hemos sido resucitados juntamente con Cristo a una nueva vida. La unión con Cristo es el éxito acá. El ignorar esto es lo que hace que nosotros seamos esclavos del pecado, seamos esclavos de la muerte. Pues bien, en el capítulo 7, cuando Pablo habla acerca del conflicto, lo que Pablo está diciéndonos es que no logramos hacer lo que queremos, pero más bien, en cambio de esto, sí terminamos haciendo lo que aborrecemos o lo que no queremos. La salvación produce en nosotros el perdón del pecado, pero también libertad del pecado. Lo que Pablo nos quiere decir es que nosotros somos libres del pecado, ya no tenemos que practicar el pecado. El Espíritu Santo es pues quien nos ayuda o quien nos mueve más bien a salir de esta peligrosa trampa. El verso 4 dice, del capítulo 7, verso 4, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, noten que aquí se nos está diciendo una vez más que hemos muerto. Anteriormente se nos había dicho que habíamos muerto al pecado. Acá se nos está hablando que hemos muerto a la ley. Es decir, hemos sido librados del poder de la muerte, hemos sido librados del poder del pecado, hemos sido librados del poder de la ley. Y la pregunta sería, ¿y entonces para qué sirve la ley? Como lo dice Pablo. Y Pablo mismo nos dice que la ley nos sirve para mostrar la condición de pecado que hay en nuestra vida, es decir, para que tengamos conciencia de pecado. Verso 24 y verso 25 es el resumen de este capítulo, y si bien Pablo en el verso 15 nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 16, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Verso 24, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recuerdan que estábamos hablando que era una tortura romana que consistía en atar un cadáver a una persona viva, y este cadáver iba acabando con la persona, la iba contaminando, la iba pudriendo hasta que la persona moría, el famoso suplicio de Mecencio. Pues bien, Pablo está mostrándonos algo así, y Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Noten que Pablo no dice cómo podré librarme, sino quién podrá librarme. La verdad es que así como la vida eterna es en Cristo Jesús, la victoria sobre el pecado también es en Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La victoria nuestra está en Cristo Jesús, y es lo que vamos a estar viendo en el próximo capítulo. Hermanos, que ustedes puedan tener victoria sobre el pecado, recordando que estamos unidos con Cristo en su muerte para vida vieja y en resurrección para una nueva vida. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. La ley no tiene poder sobre nosotros. Así que tenemos garantizada la victoria
en Cristo Jesús. Amén.